Este perro se negó a dejar la tumba de un desconocido. Cuando descubrieron la tétrica realidad se quedaron paralizados. No lo podían creer. El viento soplaba suavemente entre las lápidas del cementerio de Esperanza, haciendo crujir las ramas secas de los árboles que custodiaban el lugar. Los habitantes del pequeño pueblo siempre sentían una inquietante calma al pasar por allí, pero algo había cambiado en los últimos meses. Entre las tumbas, siempre en el mismo sitio, se encontraba Fred, un pequeño perro de pelaje marrón y ojos profundos que parecían ocultar un gran secreto. Cada día, sin falta, Fred permanecía junto a una tumba en particular, como si estuviera cumpliendo una misión silenciosa y solemne. Los residentes comenzaron a notar su extraño comportamiento. Fred no jugaba, no corría tras mariposas como lo hacen los perros, ni siquiera se distraía cuando los niños pasaban por el cementerio. Sus ojos siempre fijos en la tierra, en la lápida que marcaba el lugar donde alguien había sido enterrado. Parecía como si esperara, como si cuidara a algo o a alguien que no estaba dispuesto a dejar ir. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, pero Fred no abandonaba su puesto. Los rumores empezaron a correr. Los ancianos que vivían cerca del cementerio contaban que era como si el perro estuviera guardando un secreto que solo él conocía. «Debe ser el espíritu de alguien querido», susurraban entre ellos. Los niños, más atrevidos, se acercaban de vez en cuando a verlo. Intentaban llamarlo, jugar con él, pero Fred nunca respondía. Ni siquiera movía la cola. Se quedaba inmóvil, siempre con la mirada fija en la tumba, siempre alerta. La curiosidad del pueblo creció hasta el punto de que algunas personas comenzaron a visitar el cementerio solo para ver al perro. Algunos intentaban acercarse para ver mejor, pero Fred ladraba de forma suave pero firme, ahuyentando a cualquiera que intentara cruzar la invisible línea que él mismo había marcado. La gente comenzaba a especular, ¿era una señal? ¿Estaba Fred protegiendo a algo o a alguien? ¿Por qué no abandonaba la tumba ni siquiera para buscar comida? A medida que los días pasaban, el pequeño perro se convirtió en una leyenda viviente en el pueblo de Esperanza. Los niños lo llamaban el guardián del cementerio. Los adultos hablaban en susurros cada vez que pasaban por allí. Había algo en la mirada de Fred que incomodaba a todos, algo que les hacía sentir que estaban siendo vigilados, que algo más oscuro y profundo estaba por revelarse. Pero Fred no hablaba, solo observaba. Siempre junto a la tumba, siempre alerta, como si supiera algo que el resto ignoraba, como si estuviera esperando el momento adecuado para que todos descubrieran el secreto que había jurado proteger con su vida. Una tarde cálida de otoño, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas que rodeaban el cementerio, una niña de cabellos oscuros y curiosos ojos verdes llamada Lucía paseaba sola por los caminos de tierra. Siempre había sentido una extraña fascinación por el cementerio, pero ese día su atención estaba especialmente centrada en algo más. Había oído a los niños hablar de Fred, el perro que no se alejaba de una tumba. Aunque Lucía era valiente, el misterio que rodeaba a Fred la inquietaba. Al acercarse a la tumba, lo vio, justo como le habían contado. Fred estaba allí, sentado con la misma quietud imperturbable. Lucía se detuvo a unos metros de distancia, observándolo con cautela. Algo en la forma en que el perrito miraba la lápida le puso la piel de gallina. Fred no era un perro común, eso estaba claro, pero lo que Lucía no entendía era por qué se aferraba tanto a ese lugar. Había algo en su postura, en sus ojos, que le hacía sentir que el perro estaba esperando que algo sucediera. «Pobrecito», murmuró Lucía, avanzando un par de pasos más. Fred levantó la cabeza y la miró fijamente, como si la estuviera evaluando. Lucía dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. Sintió que no era bienvenida, al menos no cerca de esa tumba. Decidida a no molestar más, Lucía dio media vuelta y se alejó, pero no pudo sacarse de la cabeza la imagen del perro protector. Algo no estaba bien. Al día siguiente, Lucía no pudo contener más su preocupación. Corrió hacia la casa de José, el encargado del cementerio, y le contó lo que había visto. José, un hombre mayor de rostro curtido por los años de trabajo al aire libre, había oído hablar de Fred muchas veces, pero nunca lo había visto actuar de manera tan protectora.
Decidió que lo mejor sería acompañar a Lucía y ver el extraño comportamiento del perro con sus propios ojos. Al llegar al cementerio, el sol comenzaba a ocultarse nuevamente, cubriendo el lugar con una suave luz anaranjada. Fred estaba allí, como siempre, con los ojos clavados en la tumba. Cuando José intentó acercarse, Fred comenzó a gruñir. Un gruñido bajo, profundo, que parecía un claro aviso. José, sorprendido, se detuvo. El perro no era agresivo, pero su actitud dejaba claro que no iba a permitir que nadie se acercara a esa tumba. «Esto no es normal», dijo José, su voz baja pero cargada de preocupación. Lucía, que observaba desde unos pasos atrás, frunció el ceño. Algo definitivamente no estaba bien. Fue entonces cuando José tomó una decisión. Había visto muchos comportamientos extraños en sus años cuidando el cementerio, pero nada como esto. Era hora de llamar a la policía. Cuando los oficiales llegaron, la pequeña ciudad de Esperanza ya había comenzado a murmurar sobre el extraño perro que guardaba una tumba. Los policías, al principio, tomaron el asunto con escepticismo. Después de todo, ¿cómo un perro podría estar protegiendo un secreto? Sin embargo, al llegar al lugar y ver la actitud de Fred, su escepticismo pronto se transformó en cautela. El perro no dejaba que nadie se acercara, ladrando con una ferocidad que ninguno esperaba de un animal tan pequeño. Mostraba los dientes y avanzaba un paso cada vez que alguien intentaba cruzar el umbral invisible que había trazado alrededor de la tumba. ¿Qué estará protegiendo este perro?, preguntó uno de los oficiales, mirando a Fred con una mezcla de confusión y curiosidad. «No lo sé, pero algo me dice que no es solo una tumba lo que guarda», respondió José, con el ceño fruncido. Con Fred vigilando cada movimiento, los policías decidieron tomar el asunto en serio. Sabían que lo que el perro estaba haciendo no era casualidad. Uno de ellos sugirió que tal vez había algo más en esa tumba de lo que las personas creían, algo que debía ser descubierto. Pero antes de hacer cualquier cosa, sabían que debían obtener una orden para investigar más a fondo. Mientras tanto, la pequeña ciudad comenzaba a arremolinarse en torno al misterio de Fred. La gente se reunía en el cementerio, susurrando historias, especulando sobre lo que podía estar oculto en esa tumba. Los más jóvenes imaginaban tesoros, y los más viejos recordaban historias antiguas sobre secretos enterrados en lugares sagrados. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que la investigación revelaría. Lucía, observando todo desde la distancia, sentía una mezcla de temor y emoción. Sabía que Fred estaba tratando de decirles algo que ni siquiera los policías habían comprendido del todo. Pero lo que no podía imaginar era que el pequeño perro protector estaba guardando un secreto mucho más peligroso de lo que todos en el pueblo jamás habrían soñado. El rumor sobre el perro Fred y su extraña vigilancia junto a la tumba corrió como el viento por el pequeño pueblo de Esperanza. Lo que al principio era una simple curiosidad ahora se había convertido en la conversación principal en cada hogar, tienda y esquina. Nadie podía entender por qué Fred, un perro aparentemente común, se comportaba como si protegiera algo de gran valor, algo que él solo comprendía. La gente comenzó a congregarse en el cementerio, observando a Fred desde la distancia, respetando la barrera invisible que el perro parecía haber establecido. Había algo fascinante en la forma en que Fred se mantenía firme, imperturbable. Los niños se acercaban en pequeños grupos, susurrando emocionados mientras trataban de imaginar lo que podría estar ocurriendo. «Tal vez hay un tesoro enterrado», gritó un niño con los ojos llenos de emoción. Su imaginación desbordante ya había creado una historia en la que piratas habían ocultado un cofre lleno de monedas de oro bajo la tumba, y Fred, de alguna manera, lo estaba protegiendo. «O quizás está cuidando el espíritu de alguien», dijo otro, su voz teñida de misterio. «Mi abuelo dice que a veces los animales pueden ver cosas que nosotros no podemos». Los adultos, sin embargo, tenían teorías más sombrías. Algunos sugerían que tal vez la tumba no era lo que parecía. ¿Y si alguien había sido enterrado allí, pero no había muerto realmente? La idea provocaba escalofríos, pero alimentaba las conversaciones en cada esquina del pueblo. «Puede que Fred esté protegiendo a alguien que aún está vivo, atrapado en ese lugar», decía un hombre mayor, mientras sacudía la cabeza con gravedad.
He oído historias de personas enterradas antes de tiempo, quizás el perro sabe algo que nosotros no. El misterio crecía, y con él, la fascinación de los habitantes de Esperanza. El cementerio, que antes era un lugar tranquilo y solitario, ahora estaba lleno de murmullos y miradas expectantes. Las familias llegaban al atardecer, buscando un lugar desde donde observar la tumba sin molestar a Fred. Era como si el pequeño perro hubiera desatado una tormenta de teorías, cada una más fantástica o aterradora que la anterior. Algunos hablaban de maldiciones. ¿Y si Fred estaba intentando proteger al pueblo de algo que estaba encerrado en esa tumba? ¿Qué pasaría si alguien intentaba abrirla? Las ideas se volvían cada vez más macabras. Debe ser un espíritu maligno, susurró una señora mayor. Fred está tratando de protegernos, no de proteger la tumba. Los más supersticiosos comenzaron a llevar flores y velas al cementerio, en un intento de calmar lo que fuera que Fred parecía estar vigilando. Se arrodillaban junto a las otras tumbas, rezando en silencio mientras miraban de reojo al perro que no quitaba la vista de la lápida. Mientras tanto, Fred permanecía imperturbable. Sus ojos seguían fijos, sus orejas atentas a cada movimiento. Era como si no le importara el bullicio creciente a su alrededor. Los murmullos y las teorías no le afectaban, su misión era clara y no necesitaba la comprensión de los humanos para cumplirla. El día en que la policía llegó para investigar la tumba, el pueblo entero se estremeció de anticipación. Los oficiales, habiendo escuchado todas las teorías posibles de los habitantes, sabían que debían proceder con cautela. Cualquier movimiento en falso podría desatar el pánico en la comunidad. Obtuvieron la orden necesaria para abrir la tumba y descubrir si Fred realmente estaba protegiendo algo más que simples huesos. El momento en que comenzaron a cavar, el pueblo entero contuvo la respiración. Era como si el aire se volviera más denso, como si todo el mundo supiera, en el fondo de su ser, que algo importante estaba a punto de ser revelado. Fred observaba cada movimiento de los oficiales, sin apartar la mirada ni por un segundo. Los niños, que solían reírse y jugar, ahora se quedaban en silencio, agarrados de las manos de sus padres. Incluso los adultos, que hasta entonces habían murmurado teorías sin parar, guardaban silencio, esperando. Y entonces, con una lentitud calculada, los policías abrieron la tumba. La tapa del ataúd fue levantada, y lo que encontraron dejó a todos en un estado de asombro y desconcierto absoluto. El ataúd estaba vacío. El murmullo que recorrió la multitud fue como una ola que crecía en intensidad. Los susurros se transformaron en exclamaciones ahogadas, y pronto el pánico comenzó a abrirse paso entre los rostros de los presentes. ¿Cómo era posible que no hubiera ningún cuerpo? ¿Qué había ocurrido realmente? Las teorías, que hasta entonces parecían fantasiosas, ahora tomaban una nueva y más inquietante dimensión. «Esto no puede ser», exclamó una mujer mayor con la voz temblorosa. «Si no hay cuerpo, ¿a quién está protegiendo Fred?». Los policías, confusos pero decididos, sabían que algo mucho más grande estaba ocurriendo en Esperanza. El ataúd vacío solo era el principio de un misterio mucho más oscuro y peligroso. Y mientras la multitud seguía especulando, Fred, el fiel perro guardián, no se movió. Sabía que el secreto aún no había sido revelado del todo. El asombro del pueblo era palpable, pero nadie, ni siquiera Fred, estaba preparado para la verdad que estaba a punto de salir a la luz. El aire en el cementerio de Esperanza se había vuelto denso, casi irrespirable. La noticia de que la tumba de Álvaro iba a ser exhumada corrió como pólvora por el pequeño pueblo. Lo que había comenzado como una curiosidad por el comportamiento extraño de Fred, el perro guardián, ahora se había convertido en un misterio que mantenía a todos al borde de sus nervios. Aquella tarde, bajo un cielo gris que presagiaba tormenta, una multitud de curiosos se había congregado alrededor de la tumba, formando un círculo silencioso pero lleno de tensión. La gente apenas hablaba, pero sus miradas lo decían todo: miedo, incredulidad y una mezcla de expectativa morbosa. ¿Qué iban a encontrar dentro de esa tumba que Fred había estado protegiendo con tanta devoción? Los oficiales de policía, con rostros serios y miradas concentradas, se acercaron a la tumba con la orden judicial en mano. Sabían que este no era un procedimiento cualquiera.
Había algo profundamente inquietante en el hecho de que un perro se negara a abandonar una tumba, algo que desafiaba cualquier lógica. Fred, como siempre, se encontraba allí, observando cada movimiento con ojos penetrantes y una postura firme, sin mostrar signos de cansancio o nerviosismo. Era como si supiera que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Asegúrense de no acercarse demasiado, advirtió uno de los policías, señalando al grupo de curiosos que se apiñaba lo más cerca posible. Los niños se estiraban sobre las puntas de sus pies, tratando de ver mejor, mientras los adultos intercambiaban susurros nerviosos. Lucía, que había sido la primera en notar el comportamiento de Fred, observaba desde una esquina. El miedo se apoderaba de ella, pero no podía apartar la vista. Algo muy extraño estaba ocurriendo, y aunque parte de ella quería salir corriendo, otra parte, más profunda, la mantenía anclada al lugar, incapaz de marcharse. Con movimientos lentos y cuidadosos, los policías comenzaron a desenterrar la tumba. Cada palada de tierra que retiraban parecía aumentar la tensión en el aire. El sonido del metal de las palas golpeando el suelo seco resonaba en el cementerio como un eco lejano, mientras la multitud observaba en silencio sepulcral. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, las primeras maderas del ataúd empezaron a asomarse. «Prepárense», dijo uno de los oficiales con voz baja, mientras la tapa del ataúd era desenterrada por completo. El momento era solemne, cargado de una mezcla de miedo y anticipación. Todos los ojos estaban fijos en el ataúd y hasta el último rincón del cementerio pareció contener la respiración. Los policías, con sumo cuidado, comenzaron a abrir la tapa. Fred, el perrito que había sido el vigilante de este lugar, no despegaba su mirada de la escena, como si cada movimiento fuera parte de un destino inevitable. Finalmente, la tapa se levantó. La multitud, que hasta entonces había estado en silencio, soltó un murmullo colectivo de asombro. El ataúd estaba vacío. No había cuerpo. No había rastro de Álvaro, el hombre que supuestamente había sido enterrado allí meses atrás. Solo unas mantas viejas y gastadas yacían en el fondo del ataúd, como una representación grotesca de lo que debería haber sido una sepultura digna. El shock recorrió la multitud como una corriente eléctrica. La confusión se apoderó de todos. Los susurros se convirtieron en voces más altas, mientras la incredulidad se transformaba en preguntas sin respuestas. ¿Cómo es posible?, exclamó una señora mayor, llevándose las manos al pecho, como si hubiera presenciado algo sobrenatural. No puede ser. Yo estuve en el funeral, yo lo vi ser enterrado. Los policías intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por lo que acababan de descubrir. Incluso ellos, que habían sido escépticos al principio, ahora comprendían que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo en el pueblo. Lucía, con el corazón latiendo a toda velocidad, no podía apartar los ojos del ataúd vacío. Una extraña sensación de frío recorrió su espalda. ¿Qué había pasado realmente con Álvaro? ¿Y por qué Fred había estado protegiendo una tumba vacía? Mientras el caos crecía entre la multitud, la joven sentía que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que todos creían. Uno de los oficiales decidió que era el momento de profundizar en la investigación. Decidieron contactar a la familia de Álvaro para intentar obtener alguna explicación. Los padres de Álvaro llegaron poco tiempo después, consternados y pálidos. Al llegar al lugar y ver el ataúd vacío, su sorpresa fue tan grande como la de todos los presentes. «El cuerpo debería estar aquí», dijo Fernanda, la madre de Álvaro, con la voz temblorosa. «Nos dijeron que su cuerpo estaba irreconocible, que no podríamos verlo, pero, ¿cómo es posible esto?». La explicación que les habían dado en el funeral era que Álvaro había muerto en un trágico incendio y que su cuerpo se había quemado tanto que no era reconocible. Por eso, el ataúd había permanecido cerrado durante la ceremonia. Sin embargo, ahora que el ataúd estaba vacío, esa explicación parecía aún más difícil de creer. Lucía miraba a Fred, que seguía quieto junto a la tumba. El perrito, con su mirada fija y su postura inquebrantable, parecía saber mucho más de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Los policías, incapaces de ocultar su desconcierto, comenzaron a investigar más a fondo,
pero una pregunta pesaba en el aire, en los pensamientos de todos: si el cuerpo de Álvaro no estaba en el ataúd, ¿dónde estaba realmente? ¿Y qué sabía Fred sobre todo esto que nadie más sabía? El misterio solo se hacía más profundo, y con él, el miedo de que lo que estaba por descubrirse en Esperanza no fuera algo que estuvieran preparados para enfrentar. Los días siguientes a la impactante exhumación fueron una mezcla de caos y tensión en el pequeño pueblo de Esperanza. El cementerio, antes un lugar de paz y soledad, se había convertido en el epicentro de un misterio que solo parecía hacerse más oscuro con cada paso que se daba. El descubrimiento del ataúd vacío había dejado a todos conmocionados, y la pregunta que recorría las calles era la misma: ¿dónde estaba Álvaro? Fred, el perro que había sido el guardián de la tumba, continuaba vigilante, pero su comportamiento comenzaba a cambiar. Ya no solo protegía el lugar, ahora, cada tarde, se alejaba del cementerio por unas horas, algo que no había hecho antes. Los policías, que ya sospechaban que Fred podía ser la clave para resolver el misterio, decidieron seguirlo discretamente para ver a dónde los llevaba. Lo que descubrieron los dejó aún más perplejos. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, Fred salió del cementerio y comenzó a caminar por los senderos polvorientos que rodeaban el pueblo. Dos policías, atentos y cautelosos, lo siguieron de cerca. Fred caminaba con paso firme, como si supiera exactamente a dónde iba, sin detenerse ni mirar atrás. El silencio que los rodeaba solo era interrumpido por el crujido de las hojas secas bajo sus patas. El perro los condujo hasta una casa vieja, ubicada en las afueras del pueblo, al borde de un bosque denso que pocos se atrevían a cruzar. La casa, a simple vista, parecía abandonada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, las puertas de madera se veían desgastadas por el tiempo, y la maleza había comenzado a reclamar el jardín delantero. Sin embargo, algo no cuadraba. Fred se detuvo frente a la casa y miró hacia la puerta. Los policías se miraron entre sí, con las cejas fruncidas, y decidieron investigar más a fondo. Mientras se acercaban, notaron que a pesar de la apariencia abandonada de la casa, había pequeños detalles que indicaban actividad reciente: unos tazones con agua y comida para perro, aún frescos. Estaban colocados en un rincón junto a la entrada. Alguien estaba cuidando de Fred. «Esto no tiene sentido», murmuró uno de los policías, mientras inspeccionaba los tazones. ¿Quién estaría viniendo a una casa abandonada solo para alimentar a un perro que, según todos, no se alejaba del cementerio? Decididos a no dejar ninguna pista sin revisar, los policías abrieron la puerta con cuidado y entraron en la casa. El aire dentro era denso, lleno de polvo y humedad, pero algo les llamó la atención de inmediato: en la mesa del comedor, cubierta por una capa de polvo, había una pila de papeles, diarios y notas cuidadosamente apiladas. Al acercarse, notaron que los diarios estaban llenos de anotaciones en la caligrafía de alguien que parecía haber estado siguiendo una pista, recopilando información día tras día. Uno de los diarios les heló la sangre. Pertenecía a Álvaro. Las primeras páginas estaban llenas de reflexiones cotidianas, pensamientos sobre su vida en el pueblo y su trabajo, pero a medida que leían, las entradas se volvían más inquietantes. Álvaro había estado investigando algo importante antes de su desaparición. Hablaba de situaciones extrañas en su familia, de secretos que había descubierto y que lo llenaban de temor. Lo que más sobresalía era una entrada que había escrito el día antes de su supuesta muerte en el incendio: «Hoy voy a confrontar a mi padre. Sé que está involucrado en algo terrible, algo que podría destruirnos a todos si no lo detengo. No puedo seguir callado, pero tengo miedo: si me pasa algo, sabrán que intenté hacer lo correcto». ¿Su padre?, murmuró uno de los policías, leyendo en voz baja. ¿Qué habrá descubierto Álvaro? Mientras hojeaban los diarios, encontraron más detalles escalofriantes. Álvaro había descubierto que su padre, Alejandro, estaba involucrado en actividades ilegales. Hablaba de un cultivo de drogas escondido en la finca familiar, de clientes peligrosos que exigían total discreción, y del dilema que enfrentaba al decidir si debía revelar lo que sabía o mantener el silencio para proteger a su familia. Los policías se miraron con ojos llenos de incredulidad y preocupación.
Sabían que estaban en medio de algo mucho más grande de lo que habían imaginado. Pero la revelación más impactante llegó cuando uno de ellos encontró una última anotación en el diario. Álvaro había planeado enfrentarse a su padre el mismo día en que supuestamente murió. Mientras los oficiales procesaban lo que habían leído, Fred permanecía en la entrada, observando con sus ojos sabios. Parecía haber cumplido su misión al llevarlos hasta allí, como si supiera que ese era el lugar donde las piezas del rompecabezas finalmente comenzarían a encajar. «Este perro ha estado protegiendo más que una tumba», dijo uno de los oficiales en voz baja, mientras cerraba el diario y miraba a Fred con una mezcla de respeto y admiración. Estaba protegiendo la verdad. Decididos a investigar más a fondo, los policías comenzaron a buscar otras pistas en la casa. Encontraron cartas sin enviar, dirigidas a amigos cercanos y familiares, en las que Álvaro expresaba su creciente preocupación por la seguridad de su familia y las terribles consecuencias de los actos de su padre. Hablaba de un miedo constante, de llamadas telefónicas extrañas que había recibido y de un plan para confrontar a su padre antes de que todo se saliera de control. Fred, que los había guiado hasta la verdad, seguía observando desde un rincón, como si supiera que lo peor aún estaba por venir. Los policías sabían que no podían esperar más. Con la evidencia en la mano, decidieron confrontar a Alejandro. Estaba claro que Álvaro no había muerto en el incendio como todos creían. Había algo más oscuro en juego, y ahora debían descubrir si Alejandro estaba detrás de la desaparición de su propio hijo. Fred había abierto la puerta hacia una verdad dolorosa, pero necesaria. Mientras los policías se preparaban para interrogar a Alejandro, sabían que las respuestas que encontrarían pondrían al pueblo de Esperanza de rodillas. Y Fred, el fiel perro que nunca se rindió, había sido la clave para revelar ese peligroso secreto. La revelación final estaba por llegar, y el aire en Esperanza era cada vez más pesado, lleno de una expectativa oscura que nadie en el pueblo podía ignorar. Tras descubrir los diarios de Álvaro y la evidencia de que algo mucho más siniestro había estado ocurriendo, los policías se prepararon para enfrentar a Alejandro, el padre de Álvaro, un hombre que, hasta entonces, había sido visto como una figura respetada en la comunidad. Sin embargo, las páginas llenas de miedo y confesiones escritas por su propio hijo pintaban una imagen completamente distinta. Cuando los policías llegaron a la casa de Alejandro, Fernanda, la madre de Álvaro, estaba esperándolos en la puerta, su rostro lleno de preocupación y angustia. Había empezado a sospechar que su marido sabía más de lo que había dicho, y sus temores se confirmaban a medida que las piezas del rompecabezas caían en su lugar. Sabía que esa conversación cambiaría sus vidas para siempre, pero no podía retroceder. ¿Por qué estáis aquí?, preguntó Alejandro al abrir la puerta, tratando de sonar calmado, pero su voz delataba la tensión que sentía. «Necesitamos hablar contigo, Alejandro», dijo uno de los policías con tono firme. «Hemos encontrado los diarios de Álvaro, y sabemos que no todo es lo que parece». Alejandro dio un paso atrás, su rostro palideció de inmediato. Sabía lo que venía, y por un instante, el hombre que había construido una vida de mentiras para proteger su oscuro secreto se desmoronó. Ya no podía ocultarlo más. Fernanda, que hasta ese momento había permanecido en silencio, lo miraba con una mezcla de tristeza y rabia, sus manos temblando por la revelación que temía escuchar. «¿Dónde está Álvaro?», exclamó Fernanda, su voz quebrada por la desesperación. «¿Qué le hiciste a nuestro hijo?». Alejandro bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. Los policías esperaban su respuesta, sabiendo que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Después de unos segundos de silencio opresivo, Alejandro finalmente habló, su voz temblorosa y llena de culpa. «Álvaro». Álvaro descubrió lo que estaba haciendo, comenzó a decir, su voz apenas un susurro. «Sabía demasiado, y mis clientes querían que me deshiciera de él. Querían que lo matara porque sabían que él iba a hablar, que no podría quedarse callado». El horror de la confesión golpeó a Fernanda como una ráfaga helada. Su respiración se aceleró, y los ojos se le llenaron de lágrimas. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Te dijeron que mataras a nuestro hijo?», gritó Fernanda, dando un paso hacia él, llena de una furia que nunca antes había sentido.
¿Y qué hiciste, Alejandro? Alejandro levantó las manos, suplicando con la mirada. No pude hacerlo. Exclamó, desesperado. No podía matarlo, Fernanda. Es nuestro hijo, no tuve el valor. Pero tampoco podía dejarlo libre, sabía demasiado. Así que lo secuestré. Lo escondí en una casa, lejos de aquí, en otro pueblo. Pensé que si lo mantenía alejado de todos, mis clientes lo olvidarían y no le harían daño. La revelación dejó a todos en shock. Álvaro no había muerto en el incendio como todos pensaban. Había sido secuestrado por su propio padre, quien lo había mantenido oculto durante meses, todo para proteger su negocio criminal de cultivo de drogas. Alejandro había intentado salvar a su hijo de los peligros externos, pero en el proceso había destruido a su propia familia. Fernanda, incapaz de contener las lágrimas, se derrumbó en una silla cercana, sus manos temblando. No podía procesar lo que su marido acababa de confesar. La verdad era mucho más cruel de lo que jamás había imaginado. ¿Dónde está Álvaro ahora?, preguntó uno de los policías, manteniendo la calma en medio de la conmoción. ¿Está bien? Alejandro asintió lentamente, sus ojos enrojecidos de arrepentimiento. Está vivo. Lo escondí en una casa vieja, en las afueras de otro pueblo, donde pensé que estaría a salvo. Nadie sabe que está allí, excepto yo y Fred. Los policías se quedaron en silencio un momento, comprendiendo finalmente por qué Fred, el perro fiel, había estado tan involucrado en todo esto. Fred no estaba protegiendo una tumba vacía, estaba protegiendo el rastro que llevaría a la verdad. Sabía que su dueño, Álvaro, seguía vivo, y había hecho todo lo posible para que los demás lo descubrieran. ¿Podéis llevarnos hasta él?, preguntó el oficial a cargo, con un tono que indicaba que no habría más evasivas. Alejandro, roto y derrotado, asintió una vez más. Sabía que su destino estaba sellado. Sería arrestado, procesado por sus crímenes y, lo peor de todo, tendría que vivir con el hecho de que había traicionado a su propio hijo y a su familia. Con voz vacilante, proporcionó las coordenadas exactas del lugar donde había mantenido a Álvaro oculto. Mientras los policías se preparaban para la operación de rescate, Fernanda, aún llorando, se levantó y se acercó a Fred, que había estado observando todo desde un rincón de la habitación. Se arrodilló frente al perro y lo abrazó, sintiendo una oleada de gratitud hacia él. Fred, con su lealtad inquebrantable, había llevado a todos hacia la verdad. Gracias, Fred, susurró, acariciando su cabeza. Sabías todo este tiempo, sabías dónde estaba Álvaro. Fred movió la cola suavemente, como si entendiera el dolor de Fernanda y quisiera consolarla. En ese momento, parecía que el pequeño perro había sido el único capaz de ver la verdad cuando todos los demás habían estado ciegos. La operación de rescate fue rápida y eficaz. Guiados por las coordenadas de Alejandro, los policías encontraron la casa donde Álvaro había sido retenido. Estaba debilitado, física y emocionalmente, pero estaba vivo. Cuando lo liberaron, lo primero que preguntó fue por su madre y por Fred. De vuelta en el pueblo, el reencuentro fue un momento de emociones encontradas. Fernanda abrazó a su hijo con una fuerza desesperada, llorando de alivio y dolor al mismo tiempo. Fred, siempre fiel, saltó alrededor de Álvaro, lamiendo su cara con entusiasmo, como si supiera que su misión había sido completada. Te encontré, susurró Álvaro mientras acariciaba a Fred, con una sonrisa débil pero llena de gratitud. Nunca te rendiste conmigo, amigo. Y mientras la verdad sobre Alejandro se hacía pública y el pueblo de Esperanza intentaba digerir todo lo sucedido, Fred, el héroe silencioso, se convirtió en un símbolo de lealtad y amor incondicional. Él había sido quien, a través de su instinto y devoción, había logrado sacar a la luz la verdad que todos temían enfrentar. Pero para Fernanda y Álvaro, lo más importante era que, finalmente, estaban juntos de nuevo. Y Fred, su fiel compañero, había estado allí en cada paso del camino, guiando hacia la verdad y la justicia. El día del rescate de Álvaro amaneció con un cielo plomizo, como si hasta el clima supiera que algo importante estaba por suceder.
Los policías de Esperanza, liderados por el oficial a cargo, se prepararon con cautela y precisión, conscientes de la gravedad del momento. Habían recibido las coordenadas exactas de Alejandro, y sabían que, si todo salía bien, finalmente encontrarían a Álvaro vivo después de meses de su supuesta muerte. Fernanda insistió en acompañarlos. Había pasado tantas noches sin dormir, rezando y esperando respuestas, que no podía permitirse esperar un minuto más para saber si su hijo estaba bien. Fred, como siempre, estaba junto a ella, con su postura firme y sus ojos atentos, casi como si supiera que este sería el día en que todo se resolvería. El viaje hacia la casa donde Álvaro había sido retenido fue silencioso, cargado de tensión. El coche de la policía avanzaba por caminos desolados y sinuosos, adentrándose en una zona boscosa a las afueras de un pueblo cercano. El aire era denso, y cada minuto que pasaba sentía como si el tiempo se estirara interminablemente. Fernanda apretaba las manos, sus pensamientos giraban en torno a Álvaro. ¿Cómo estaría? ¿Qué habría pasado durante todos esos meses? Fred, sentado junto a ella, miraba por la ventana con su acostumbrada calma, como si supiera que estaba guiando a Fernanda hacia su reencuentro con su hijo. Cuando finalmente llegaron a la casa, el equipo policial rodeó el lugar en silencio. Desde fuera, el edificio se veía igual que en la descripción, antiguo, descuidado, pero con señales sutiles de que alguien había estado allí. Los oficiales sabían que debían proceder con cautela. Todo el equipo se movía de forma coordinada, preparados para cualquier eventualidad. Fernanda se quedó a unos metros de la puerta, observando con el corazón en la garganta. Fred, sin embargo, no esperó más. Saltó del coche de policía y corrió hacia la puerta, como si supiera que su amigo estaba allí, esperando ser encontrado. Los policías, sorprendidos, lo siguieron de cerca mientras Fred rasgaba la puerta con sus patas, moviendo la cola frenéticamente. Sabía que Álvaro estaba cerca. Con una palanca, los oficiales forzaron la puerta, y la vieja madera cedió con un crujido. El interior de la casa era oscuro y opresivo, pero un sonido rompió el silencio, una voz débil, entrecortada. «Estoy aquí», se oyó desde el fondo de la casa. Fernanda, al escuchar la voz, sintió como su corazón casi se detuvo. No había duda. Era la voz de Álvaro. Los policías avanzaron rápidamente hacia la habitación desde donde provenía el sonido. Al abrir la puerta, lo encontraron. Álvaro estaba sentado en el suelo, visiblemente débil, con el rostro pálido y ojeras profundas. Su cuerpo mostraba signos de haber estado retenido durante mucho tiempo, pero lo más importante, estaba vivo. Fred corrió hacia él, moviendo la cola con una alegría desbordante. Saltó sobre Álvaro, lamiendo su rostro y gimiendo de emoción. El joven, agotado pero aliviado, abrazó a su fiel amigo con lágrimas en los ojos. «Sabía que nunca me abandonarías, Fred», dijo Álvaro con una sonrisa débil, acariciando el pelaje del perro que no había dejado de protegerlo ni un solo día. Fernanda, incapaz de contenerse más, entró corriendo a la habitación. Al ver a su hijo, las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Se arrodilló frente a él y lo abrazó con toda la fuerza que tenía, como si temiera que al soltarlo pudiera perderlo de nuevo. «Álvaro, mi niño», dijo entre sollozos, besando su frente. «Pensé que te había perdido para siempre». Álvaro, aún débil, rodeó a su madre con los brazos, reconociendo el dolor y el alivio en sus ojos. Se sentía frágil, tanto física como emocionalmente, pero el abrazo de su madre y la presencia de Fred le devolvían una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. «Estoy aquí, mamá, gracias a ti y a Fred», susurró con la voz quebrada. Los policías se quedaron observando la escena, profundamente conmovidos por el reencuentro. Sabían que su trabajo estaba lejos de haber terminado, que todavía había interrogatorios y explicaciones que dar. Alejandro, el padre de Álvaro, estaba bajo custodia, y su confesión había revelado una verdad demasiado amarga de procesar de inmediato. Sin embargo, en ese momento, lo único que importaba era que Álvaro estaba vivo y reunido con su madre y su leal perro. Mientras el equipo médico atendía a Álvaro, preparándolo para trasladarlo al hospital más cercano,
Fred no se movía de su lado, como si supiera que su misión no había terminado del todo. Él había sido la clave para desvelar la verdad, el vínculo entre el pasado y el presente, y su lealtad había llevado a todos hasta ese momento crucial. Al ser llevado en la camilla, Álvaro miró a Fred, y una sonrisa de gratitud iluminó su rostro agotado. «No sé cómo lo hiciste, pero me salvaste, amigo», dijo, mientras Fred, aún moviendo la cola, se colocaba a su lado para acompañarlo hasta el final. Fernanda, caminando junto a la camilla, se inclinó hacia Fred y lo acarició con ternura. «Fred, tú nunca te rendiste, ¿verdad?», susurró, con lágrimas en los ojos. El perro la miró y, aunque no podía hablar, su lealtad inquebrantable lo decía todo. De camino al hospital, el aire se sentía más ligero. Aunque las heridas emocionales tardarían en sanar y la verdad sobre lo que había sucedido con Alejandro era dolorosa, Fernanda sabía que ahora tenían la oportunidad de reconstruir sus vidas. Fred, que nunca había dejado de creer, había guiado a todos hasta la verdad, y gracias a él, el final de esa pesadilla finalmente había llegado. El rescate de Álvaro había sido el cierre de un ciclo oscuro, pero también el comienzo de un nuevo capítulo. Uno en el que Fred, el héroe silencioso, siempre sería recordado como el guardián fiel que nunca se rindió. Los días que siguieron al rescate de Álvaro fueron una mezcla de alivio, tensión y tristeza. Aunque el pueblo de Esperanza estaba aliviado por el regreso del joven, la verdad sobre lo que había sucedido con su padre, Alejandro, era un peso que todos sentían. La familia, una vez unida por lazos aparentemente inquebrantables, ahora enfrentaba una nueva realidad marcada por traiciones y decisiones imposibles de olvidar. Alejandro había sido arrestado inmediatamente después de su confesión. Las pruebas de su implicación en el tráfico de drogas, su participación en la falsa muerte de su hijo y el secuestro de Álvaro eran abrumadoras. Los policías habían descubierto más detalles de su doble vida, revelando una red de mentiras y secretos que se extendía mucho más allá de lo que nadie en el pueblo había imaginado. Fernanda, devastada por la verdad, sabía que debía enfrentar a Alejandro una vez más. Aunque sentía una profunda rabia y dolor por lo que su esposo había hecho, también sabía que para sanar, tanto ella como Álvaro necesitaban respuestas. Necesitaban entender cómo el hombre que habían amado podía haber caído tan profundamente en la oscuridad. El día de la confrontación en la comisaría llegó rápido. Fernanda, con el apoyo de Álvaro, decidió que era hora de escuchar la verdad directamente de los labios de Alejandro. Mientras caminaban por el pasillo frío de la estación, su corazón latía con fuerza. No sabía cómo iba a enfrentar el hombre que, durante años, había sido su compañero, su confidente, y ahora, el causante de su mayor sufrimiento. Al llegar a la pequeña sala de interrogatorios, Alejandro estaba sentado, esposado y con la mirada perdida. Parecía más envejecido, más derrotado, como si las semanas desde su arresto le hubieran quitado todo rastro de la autoridad y la seguridad que alguna vez había mostrado. Cuando vio entrar a Fernanda y Álvaro, sus ojos se llenaron de una mezcla de culpa y arrepentimiento. «Fernanda». Álvaro, murmuró, sin saber cómo empezar. El silencio en la sala era sofocante. Fernanda se mantuvo de pie durante unos segundos, mirándolo, antes de sentarse lentamente frente a él. Álvaro, aunque todavía débil, permaneció junto a su madre, observando cada movimiento de su padre, tratando de comprender cómo había llegado a este punto. «¿Cómo pudiste hacernos esto, Alejandro?», preguntó Fernanda, con la voz temblorosa pero firme. «¿Cómo pudiste destruir a nuestra familia? Nos hiciste creer que Álvaro estaba muerto, y todo por tu ambición». Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostener la de su esposa. «No tengo excusas», dijo con voz quebrada. «Cometí errores, enormes, y sé que no hay nada que pueda decir para justificar lo que hice. Pero nunca quise haceros daño, nunca quise que esto terminara así». Fernanda apretó los puños. La mezcla de dolor y furia que sentía era difícil de controlar. Todo lo que habían vivido juntos, todos los recuerdos, ahora estaban manchados por la traición. «¿Cómo llegaste a esto?», preguntó Álvaro, rompiendo su silencio. «¿Cómo pudiste involucrarte en algo tan peligroso? Siempre fuiste un hombre honesto, o eso pensaba».
Alejandro levantó la mirada hacia su hijo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que esa era la pregunta más difícil de responder. No fue de la noche a la mañana, comenzó Alejandro, su voz vacilante. Al principio eran pequeñas decisiones. Una deuda aquí, una oportunidad allá. Pensé que podía manejarlo, que sería temporal, pero luego las cosas se salieron de control. Empecé a trabajar con personas peligrosas, personas que no aceptarían un no por respuesta. Y cuando te diste cuenta, Álvaro, supe que había cruzado una línea de la que no podía regresar. Fernanda dejó escapar un suspiro profundo, lleno de frustración y desesperación. Nosotros te habríamos ayudado, dijo Fernanda, con lágrimas en los ojos. Podrías habernos dicho la verdad desde el principio. Podríamos haber enfrentado esto juntos. Pero elegiste el camino de las mentiras y el crimen, y casi pierdo a mi hijo por tu culpa. Alejandro asintió, incapaz de negar la verdad en sus palabras. Había sido su miedo y su orgullo lo que lo llevó a tomar esas decisiones, y ahora pagaba el precio más alto, la destrucción de su familia. Lo sé, Fernanda. Sé que fallé, y lo que más me duele es que os hice daño a ambos. Me dejé llevar por la codicia y el miedo, y ahora todo lo que me queda es el arrepentimiento. Álvaro, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Aunque la ira hacia su padre estaba presente, también sentía una profunda tristeza. Había amado a su padre, y verlo así, roto, era difícil de soportar. Papá, entiendo que hayas cometido errores, dijo Álvaro con voz suave. Pero elegiste el camino más difícil para todos nosotros. Nos mentiste, me secuestraste, y dejaste que creyéramos que habías cruzado la línea más oscura. ¿Qué esperabas que sucediera? ¿Que algún día todo se resolvería solo? Alejandro negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que su hijo tenía razón, y sabía que no había vuelta atrás. No esperaba nada, ya ni siquiera pensaba con claridad, dijo Alejandro, derrotado. Pensaba que manteniéndote escondido podría protegerte, pero lo único que hice fue perderos a los dos. Fernanda y Álvaro se miraron, compartiendo un momento de entendimiento silencioso. Sabían que, aunque Alejandro estaba arrepentido, el daño ya estaba hecho. Sin embargo, la confrontación no era solo para buscar justicia, sino también para empezar a sanar. Fernanda, en un gesto que le costó mucho, respiró hondo y habló con una mezcla de firmeza y compasión. Alejandro, no puedo perdonarte por lo que has hecho, dijo, pero también sé que no puedo vivir con este odio para siempre. Quiero que sepas que, aunque este es el final de nuestra historia como familia, Álvaro y yo vamos a sanar. Vamos a seguir adelante, pero sin ti. Alejandro sollozó, comprendiendo que había perdido todo lo que alguna vez había amado. Fernanda y Álvaro se levantaron para marcharse, listos para cerrar ese capítulo. Fred, que había estado esperando pacientemente fuera de la sala, los recibió con su lealtad habitual, sabiendo que el peor de los momentos había pasado. Mientras caminaban hacia la salida, Fernanda sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero ahora, con Álvaro a su lado y Fred siempre presente, estaba lista para empezar de nuevo. Lo que importa ahora es que estamos juntos, dijo Fernanda mientras salían a la luz del día. Y que siempre lo estaremos. Fred, moviendo la cola, caminó a su lado, como si también entendiera que, aunque la verdad había sido dolorosa, el inicio de la sanación ya había comenzado.